Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu refrigerio. Concédenos permanecer en ti y tú en nosotros. Miramos a ti, Señor, en nuestro espíritu. Esperamos en ti y en tu preciosa obra. Señor, háblanos, tócanos, fortalece nuestro hombre interior, ayúdanos. Lo pedimos, Padre, y lo recibimos por la simplicidad de la fe que nos has dado. Y nos gozamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a seguir dando continuidad. Cuando nos fuimos a Génesis, al primer capítulo y especialmente al verso 26, en relación al hombre, las palabras que Dios habló del hombre, como dijo el Señor Jesús, que de la abundancia del corazón abra la boca, y cuando el Señor abrió la boca acerca del hombre, nos mostró lo que tenía en su corazón y nos lo sigue mostrando. Y ahí en ese verso 26 hay esas ricas palabras llenas de contenido que no pretendemos culminar. Siempre seguramente el Señor continuará abriendo nuestros ojos acerca de las implicaciones profundas de cada una de sus palabras. Allí se nos presenta el objetivo con el cual Dios hizo al hombre y la misión del hombre. Y luego, cuando pasamos a leer en parte el capítulo 2, allí se nos enfatiza más la constitución del hombre, o sea, el diseño del hombre para poder cumplir el propósito. Esas cuestiones están íntimamente relacionadas. Y estábamos recordando, mientras veíamos esos pasajes, aquello del Nuevo Testamento, donde refiriéndose a nosotros y a la Iglesia, tanto en lo individual como en lo colectivo, la palabra nos muestra que somos nosotros, los hijos de Dios, el templo de Dios. O sea que todos aquellos otros pasajes del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, o el templo que recibió el plano David de Dios y lo pasó a Salomón, y lo construyó Salomón conforme al plano recibido de Dios por David, que hablan del templo físico. Comprendemos que tanto el tabernáculo como el templo físico, así como estas otras figuras que hemos estado viendo inicialmente en Génesis, del hombre y la mujer, de Adán y Eva como figura del que había de venir Cristo, y Eva como figura de la Iglesia, y como la primera edificación que aparece así en el idioma, le edificó una mujer, que tiene que ver con lo relativo a la edificación de Dios. Ese motivo de la casa de Dios aparece por toda la Biblia. La Biblia está llena de esa constante edificación en medio de una guerra. Claro que lo principal es la edificación, pero se edifica en medio de la guerra. Y ahí aparece la mujer como la edificación de Dios para el hombre. Así como la iglesia es la edificación de Dios, es el templo de Dios, edificio de Dios. Y por tanto vemos la tipología del tabernáculo y la tipología del templo como tipología del misterio de Cristo que incluye el cuerpo. En Efesios se nos habla
del misterio de Dios, Cristo, como también en Colosenses. Y se nos habla también del misterio de Cristo, la Iglesia. Y eso podemos leerlo. Vamos un poquito allí y vamos a comenzar por allí para dar continuidad. Y estas frases de la palabra son de mucho interés. Entonces vamos inicialmente a la epístola de Pablo a los Efesios. Y vamos a leer en el capítulo 3, desde el verso 1, 3, 1 y siguientes, en relación al misterio de Dios, Cristo, como lo dice Colosenses, y al misterio de Cristo, la Iglesia. Efesios 3. Tengámoslo ahí abierto. Y Efesios también capítulo 1 llegando al 2. Vamos a ver esos pasajes de Efesios y de Colosenses. Leo primero el de Colosenses, que hace referencia al misterio de Dios como siendo Cristo. Y entonces en segundo lugar leo Efesios, donde habla del misterio de Cristo como siendo la Iglesia. Entonces leemos eso, Colosenses, si fuera ya desde el verso 24, aunque lo pasemos rápido, veámoslo en ese contexto un poquitito más amplio. Colosenses 1 desde el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, no que Pablo fuera masoquista, no que le guste el dolor por el dolor, pero se alegraba porque a pesar del dolor, ese dolor era para algo positivo. Entonces él aprendió a gozarse y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de, y subrayo la palabra de para no convertirla en a. No es que le falten aflicciones a Cristo, sino que del monto suficiente de las aflicciones de Cristo se nos concede a nosotros participar un poco de ellas. La obra de Cristo es completa, Él dijo, consumado es, ¿verdad? Y Él murió en la cruz y pagó el precio suficiente, pero se nos concede, como a Simón Cireneo, cargar también un poquito con la cruz del Señor. No es que nosotros vamos a añadir algo, sino que así como se nos concedió creer, dice en Filipenses, se nos concede también padecer un poquito. ¿Ve? No es para añadir a la obra de la expiación, no, la obra de la expiación está consumada, pero para la obra de la edificación, porque de eso estamos tratando, sí se nos concede participar un poquito de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no fue solo para Cristo, la cruz de Cristo era para que también nosotros fuéramos crucificados con Cristo y para que también el mundo nos fuera crucificado a nosotros en la cruz de Cristo y también nosotros le fuéramos crucificados al mundo y liberados del presente siglo y no solamente del infierno por medio de la cruz de Cristo. Y muchas otras cosas fueron hechas en la cruz. Entonces, cuando dice aquí, cumplo en mi carne lo que falta de, no que le faltan a Cristo aflicciones, sino que a nosotros nos falta ir conociendo un poquito a Cristo y participando de Cristo en sus aflicciones para cooperar con la edificación, no con la expiación. Entonces dice, cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, ellas fueron completas, pero a nosotros nos falta participar un poquito más con Él en las aflicciones. Entonces es lo que Él dice, por su cuerpo que es la Iglesia. Y aquí es otra cosa importante que así también está ya en Efesios, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Porque a veces nosotros hemos visto de manera muy individualista la obra de Cristo en la cruz.
Pero tanto aquí como acabamos de leer como en Efesios, allí dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, para santificar a la iglesia, para purificar a la iglesia, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. O sea que la obra de la redención no es solamente para salvar almas, sino para santificar y purificar y presentarse a la iglesia. O sea, la obra de la cruz no solamente nos libra del infierno, sino de otras cosas que nos impiden andar como iglesia. Porque el Señor está buscando es la iglesia, la del Señor Jesús. No un ecumenismo de organizaciones, porque no se trata de organizaciones, sino de organismo. La iglesia es un organismo vivo para la vida del Señor. El Señor nos incorporó en Él y Él se incorporó en nosotros y nos hizo un cuerpo. Y esa es la iglesia a la cual se refieren estos versículos. O sea que ninguno de nuestros apellidos le cabe, porque siempre hay parte de la iglesia fuera de esos apellidos, pero que son de la iglesia, no por personería jurídica ni esas cosas, sino por tener la misma vida, por haber sido comprados por la misma sangre y haber sido regenerados por el mismo Espíritu. Y el Espíritu nos bautizó en un cuerpo. Y espero que nosotros los pentecostales seamos también parte del cuerpo, porque nos fuimos bautizados por el Espíritu solo para hablar en lengua y jactarnos ante los otros, sino que fuimos bautizados en un cuerpo con todos los que tienen al Señor. Amén. Entonces, aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el objetivo de Él. Porque cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, al final, ese hombre que llegaría a cumplir ese propósito definitivo es la iglesia gloriosa. Pero no vamos a hacer por ahí una denominación con personería tal, la iglesia gloriosa somos nosotros y no los bautistas, no los metodistas, no. En la iglesia gloriosa hay bautistas, hay metodistas, hay pentecostales y todo. Amén. La iglesia gloriosa de la Biblia, esa es la edificación de Dios. Entonces dice, de la cual, de la iglesia, de esta que no necesita ponerle apellido, de esta de la que formamos parte todos los verdaderos hijos e hijas de Dios. De esa fui hecho ministro, dice Pablo, y digo yo también, tú también fuiste hecho ministro de esta iglesia, de la del Señor Jesús. Amén. Según la administración o la economía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Nótese que el ministerio del cuerpo de Cristo es para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. O sea, se nos encomienda todo el consejo de Dios, no algunas cosas favoritas que a nosotros nos gustan, o algunas cosas propias de nuestro ministerio particular, aunque cada uno debe cumplir su ministerio particular, su ministerio es una parte del ministerio del cuerpo, y por eso tenemos que estar en comunión, y ejercer el ministerio en comunión, y tener estos tiempos de comunión para enriquecernos mutuamente en Cristo, en la comunión, y servir como cuerpo, aunque somos individuos con particularidades y funciones específicas, esas funciones específicas son en el cuerpo. El hígado funciona bien en el cuerpo, si usted lo deja en un plato solo. Hay gente que tiene unos ojos verdes muy bonitos, pero son bonitos en el cuerpo si se los encuentra en un plato. Imagínese, usted va y se encuentra en la esquina una mano. Terrible, ¿verdad?
La mano es bonita en el cuerpo, los ojos son bonitos en el cuerpo, y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. A veces pensamos más que somos miembros de tal o cual organización cristiana. Y sí, en lo externo las personas forman parte de organizaciones, pero existe una realidad interna mayor y principal, que es en la cual se mueve Dios. Es la realidad del cuerpo de Cristo. A veces nuestras organizaciones no permiten que tengamos la debida comunión del cuerpo entre nosotros. A veces prima más lo exterior que lo real, espiritual, pero debe primar la realidad espiritual, el misterio de Cristo incorporado en todos sus hijos, que nos hacen miembros en particular unos de los otros por encima de las personerías o no, de los letreros o no, de las particularidades externas o no. Entonces aquí está hablando que somos, o Pablo lo fue, pero creo que también nosotros, no sé si usted creerá eso, yo sí, fui hecho ministro de la Iglesia, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces aquí habla de un anuncio cumplido, completo, plero, plenitud. Y ahora nos dice qué es lo que hace cumplido el anuncio de la palabra. ¿Qué no puede faltar en nuestro anuncio? Porque no es solamente anunciar algunas cosas y llevar a las personas de la perdición a la salvación, ese es el inicio. Dios quiere, sí, que todos sean salvos, pero también quiere que todos lleguen al pleno conocimiento, la epignosis, pleno conocimiento de la verdad, el consejo de Dios. Dice Pablo, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, el anuncio cumplido de la palabra de Dios. Pero él no termina ahí la frase, sino que empieza a explicar en qué consiste el anuncio cumplido de la palabra de Dios. Y dice, el misterio. Aquí lo resumí en una palabra, el misterio. Voy a empezar a hablar de ese misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, o sea, en el Nuevo Testamento, esto no es para el milenio. Algunos dicen, bueno, allá en el milenio vamos a hacer uno, pero esto es para ahora. Ya somos el cuerpo. El cuerpo es un hecho divino. Que lo tengamos en cuenta o no es problema nuestro. Pero la unidad no se nos dio para buscarla, sino para guardarla. Guardar con solicitud la unidad del Espíritu. A todos ya se nos dio a beber de un mismo Espíritu, y el Espíritu ya nos bautizó en un solo cuerpo, y un Espíritu y un cuerpo son ya una realidad si andamos en el Espíritu. Amén. Es allí donde existe esta realidad, en Cristo y en el Espíritu. Entonces dice, el misterio, la palabra cumplida de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este sí es el misterio glorioso. En el rosario hablaba de los misterios dolorosos, de los gozosos, de los gloriosos, y Juan Pablo II añadió los luminosos. Ahora ya no son 15 sino 20. Pero aquí Pablo nos habla del verdadero misterio glorioso. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio.
El misterio de Dios es Cristo, es en Cristo que recibimos al Padre y conocemos al Padre. El Padre mora en el Hijo y el Padre a través del Hijo y por el Espíritu se entra en nuestros espíritus y nos bautiza en un solo cuerpo. Ese es el misterio. Entonces dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? A Cristo, no solamente Cristo en la Trinidad pasada, en la eternidad, aunque sí también, claro, es el mismo Cristo, es el Cristo también de la creación, porque todo el Padre lo creó por medio del Hijo, con el Hijo, para el Hijo, amén. Y también es el Cristo de la revelación, a Dios lo conocemos por medio de Cristo, es el Cristo de la encarnación, de la expiación, del reino, del juicio, todo eso se lo delegó el Padre al Hijo. Pero también es el Cristo en la iglesia, Cristo en vosotros. Y ese vosotros es cada uno, y es cada iglesia, y es la iglesia en el sentido universal, vosotros. Y ahí está nuestro espíritu incluido, y ahí está nuestra alma incluida, y ahí está nuestro cuerpo incluido. Cristo en nuestro espíritu en la regeneración, y Cristo en nuestra alma en la renovación, y Cristo en nuestro cuerpo por ahora es la vivificación, la anticipación de los poderes del siglo venidero, pero también será la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Eso todo está incluido en la palabra vosotros, tanto en lo individual como vosotros en lo colectivo, la iglesia en cada lugar. Y la iglesia en todos los lugares y en todas las épocas, que es el cuerpo de Cristo en el sentido universal, porque la palabra nos presenta a la iglesia universal y a la iglesia en cada lugar. En Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Encarnación, en Asunción, en Coronel Bogado, donde sea. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin. Claro que expiación en la cruz es para todos, pero claro que no todos la aprovecharían, sino los que la recibieran, los que la quisieran. Pero la expiación es para presentar perfecto a todos. Solo algunos serán presentados perfectos, pero pudiera presentar a todos. Y debemos querer presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros, pero no solamente por nosotros y nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Es la intención sincera, universal de Dios, que respeta si el hombre quiere o no quiere. Y si alguno no se salva, no es porque Dios no quiera, sino porque Él no quiere. Nadie estará en el infierno por culpa de Dios, sino por su propia culpa. Entonces dice, para lo cual, o sea, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Eso es lo que parecía que era medio poético, ¿no? ¿Por qué no dice luchando solamente? Porque así no se puede luchar solamente. Solo según la potencia de Él se puede luchar, efectivamente. Y ahora habla del aspecto de la guerra, ¿no? Luchando. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo. En este misterio de la edificación hay una lucha.
Y una lucha que es primero contra nosotros mismos, porque es en nosotros mismos, juzgando en Cristo Jesús nuestra propia carne y nuestro propio ego. Es así que le decimos no al diablo. Porque mire qué curioso. Antes lo del diablo estaba solo en el diablo, pero cuando fuimos vendidos al poder del pecado, algo del diablo empezó a trabajar en nosotros, porque el pecado comenzó con el diablo. Por lo tanto, la ley del pecado y de la muerte opera en nuestros miembros mortales, y también el espíritu de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros también éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fíjese qué curioso. El diablo pensó que le había dañado a Dios los planes cuando sometió al hombre al poder del pecado, y más bien fue al revés. Ahora Dios va a tratar con Satanás. Cuando nosotros tratamos en unión con Cristo, por el Espíritu de Cristo, por la cruz de Cristo, y le decimos a lo que provino de Satanás y está en nuestra carne, y le decimos todos los días no, no, no. Antes solo decíamos sí a la carne, pero ahora que recibimos el Espíritu, ahora se estableció una guerra entre la carne y el Espíritu, y tenemos la oportunidad de clamar al Señor, creer en Él y contar con Él para desde el Espíritu decirle no a la carne. Y tenemos toda una larga vida para decirle no. Y ahí Satanás está siendo expuesto y está siendo juzgado. En la cruz de Cristo fueron expuestos los principados y las potestades. Y cuando nosotros los abrazamos a la cruz del Señor y estamos dispuestos a aceptar, a recibir esa muerte juntamente con Cristo, y ya no más vivir en la carne, sino vivir por el Espíritu, vivir por la fe, vivir por la gracia. Cada día estamos teniendo la oportunidad de avergonzar a Satanás. Satanás nació en la gloria, habiendo conocido la gloria de Dios, estando cerca de Dios y sus ángeles también. Y ellos se rebelaron. Y nosotros ahora nacimos torcidos, andando por la fe. Todo está en contra nuestra, el mundo, nuestra propia carne, el diablo y sus huestes, nuestra debilidad. Y no estamos sino andando por fe, no por vista. Satanás estuvo en la vista de la gloria de Dios. Y ahora estos gusanos, porque así nos dice el Señor con cariño, ¿verdad? Gusanos de Jacob. Y el diablo sí nos lo dice sin nada de cariño. Él lo dice en otro espíritu muy distinto. Ahora estos gusanos nada son. Y ahora Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Ese es el juicio de Satanás. Esa es la exposición de los principados. Cuando nosotros le seguimos la corriente y nos gusta lo que ellos nos proponen, nos visitan esa clase de espíritus parecidos a los pecados que nos gustan y le hacemos espacio. Ahí ellos no están expuestos, están mimetizados, escondidos, están en su salsa cuando estamos en la carne. Pero cuando decimos no, Señor, no quiero, no apruebo esta miseria que soy, Señor, límpiame y ten misericordia de mí, quiero vivir por tu Espíritu. Ahí Satanás es desnudado, ¿se da cuenta? Hay los principados que en la cruz de Cristo fueron expuestos. Como estamos abrazados a esa cruz, también nosotros los indicamos. Yo sé quién eres, Satanás. No estoy de acuerdo contigo. No quiero ser como lo que tú me quisiste hacer. Y tenemos toda una vida. Por eso es que recibimos al Señor y no nos vamos de una vez para el cielo, sino que nos quedamos aquí en la tierra un tiempo. ¿Ve?
Y por eso Satanás no soporta a la iglesia, porque la iglesia lo está exponiendo en la medida que se abraza a la cruz de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, al fin de cuentas, Satanás quiso dizque atraparnos en la carne para apartarnos de Dios, y ahora Dios lo que hace es juzgar a Satanás en nuestra carne, exponerlo, lo suyo, cuando estamos en Cristo. Entonces aquí sigue diciendo: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Cristo. Así dice el griego, el misterio de Dios, Cristo. Claro, el traductor Tensui, que tal que me lo tomen por el lado sabelianista, el lado unitario, unicista, de lo solo Jesús, entonces él hizo una paráfrasis: el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Bueno, ese era el sentido, sí, ese era el sentido. No somos unitarios, somos trinitarios, pero la palabra exacta de Pablo es el misterio de Dios, Cristo. Y dice: ¿en quién? En este misterio de Dios, Cristo, Dios el Padre revelado en el Hijo a plenitud, la plenitud del Padre en el Hijo, conociendo al Padre por el Hijo, recibiendo al Padre por el Hijo, honrando al Padre al honrar al Hijo. Entonces dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? O sea, en el misterio de Dios, Cristo, están escondidos todos los tesoros. De ahí salen los botines, mucho, el botín, vamos a decir, no botines de los pies, sino el botín, amén, de la provisión de Dios en Cristo. Ahora sí pasemos a la otra parte del misterio. El misterio de Dios, Cristo. Ahora Efesios 3. El misterio de Cristo, la iglesia. Por esta causa, o sea, lo que acababa de hablar aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que habló del beneplácito, de la voluntad, del propósito eterno de Dios en Cristo y la iglesia juntamente con Cristo, y en el capítulo 2 de la provisión de Dios en Cristo para ese propósito de glorificar a Cristo y con Él a la iglesia. Llegamos al capítulo 3 y esa es la causa. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero, no de Nerón. Pablo no consideraba que estaba preso de Nerón. Pablo era preso a Cristo. Amén. Y soportó lo de Nerón como un libre, porque mientras estaba su cuerpo preso, su espíritu estaba libre. Pablo era preso, era de Cristo. Y por causa de Cristo, por vosotros, los gentiles. Esas son las aflicciones de Cristo cumpliéndose en Pablo para edificación de la iglesia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Como antes lo he escrito brevemente. Entonces, ¿de qué es lo que ha escrito Pablo acerca de este misterio? Ese es el tema de Pablo, el misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Va a decir cuál es el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es el misterio de Cristo. El cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. O sea que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Ese es el misterio. Los gentiles también, no solo de los israelitas, sino también de los gentiles. Amén.
nos hizo copartícipes, coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el seminario teológico. Yo no le voy a poner nombre para no ofender a nadie, pero usted se lo puede poner. ¿Cómo fui hecho ministro? Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. ¿Cómo le fue dado el don? Según la operación de su poder. Es algo totalmente espiritual. A mí, se asombra Pablo, se llamaba Saulo, nombre de gran rey, primer rey de Israel, y ahora se quitó la S y se puso la P de pequeño, y de Saulo, nombre real, se puso nombre de pequeño, Paulo, pequeño. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Y nosotros quizá hubiéramos ya puesto el punto ahí, ¿verdad? ¿Qué más quiere? Pero Pablo no puso el punto. Pablo dice, Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que no se terminan de escrutar, de escudriñar. Parecía que ya habíamos llegado al Evangelio completo. Ya hicimos la denominación, los santos del Evangelio completo, y había sido que hay que completarlo todavía. Es inescrutable. Parece que la Biblia es nueva otra vez. Pensaba que ya me la había leído toda y ahora hay que volver a empezar, volver a acabar, volver a escudriñar. Y uno pensaría, bueno, ahora sí pone el punto Pablo, pero pone solo una coma. Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y luego le pone una coma y le añade una I. Todas las herejías empiezan por la I. Pero aquí no son herejías. Aquí es también el Evangelio. Y de aclarar a todos cuál sea la economía del misterio. Esa es la palabra que está debajo de dispensación ahí. Del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Note el misterio de Cristo. Cristo en vosotros, la iglesia. El misterio de Cristo, la iglesia, el cuerpo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Ahora. Esto no es para el milenio. Y esto sí, claro, tendrá fruto en el milenio, pero esto es para ahora. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, y aquí está el asunto. No solamente en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, hasta lo último de la tierra, sino inclusive a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya lo hizo, está la provisión, ahora nos toca poner el pie a nosotros, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales, o sea, mis tribulaciones, dice Pablo, son vuestra gloria. En la medida que Dios me pasa por aflicciones y me consuela, me capacita para consolar y para que Cristo se forme en los santos y los santos manifiesten el peso de gloria de haber tenido a Cristo recibido y formado. Las aflicciones de Pablo se convierten en la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia es Cristo, pero Cristo pasa por medio de la iglesia para con la iglesia. Aleluya. ¿Qué cosa misteriosa es esta? Esa es la edificación y es en medio de la guerra. Amén, hermanos, en medio de la guerra. Entonces esto nos hace regresar otra vez a Génesis. Vamos otra vez a Génesis. Ahí en Génesis, y estamos ahora en el capítulo 2, ya habíamos visto una parte clave aquí, ¿verdad?, del diseño del hombre
para ese propósito eterno. Amén. Y entonces ahora, después de mostrarnos cómo nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ahora nos coloca en el huerto y nos coloca en medio del huerto. Dice, y Yahvé Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también un árbol delicioso a la vista y también bueno para comer. Claro, el hombre no es solamente cuerpo, el árbol de la vida se tiene que comer de otra manera, pero también es para comer el árbol de la vida divina. O sea, el hombre fue creado hasta aquí con espíritu humano, alma humana, cuerpo humano, no había caído, no tenía la ley del pecado y de la muerte en sus miembros, tenía libre albedrío, no tenía estorbo del pecado en su carne, pero tampoco tenía la vida divina. Tenía la vida humana, pero no la divina. La divina estaba en el árbol de la vida, como si fuese una especie de corporificación del Señor, de la vida de Dios que estaba con el Padre. La vida divina que estaba con el Padre se nos manifestó y la hemos visto, dijo Juan, y esa vida es el Hijo. La vida está en el Hijo, y eso es lo que representa este árbol. El hombre no fue creado para vivir independiente del Hijo. El hombre, para poder cumplir su misión de ser la imagen de Dios, tiene que ser semejante a Él por comer de Él, llenarse de Él. Si vivimos en forma independiente, no podemos canalizarlo a Él. Él no se puede formar en nosotros. Nuestra misión es dejar lugar a Jesucristo en nuestro ser, que Él entre a nuestro espíritu, primeramente a nuestro espíritu, y nos regenere. Y por eso le dice Pablo a la iglesia en una carta, y a Timoteo en otra carta, una frase que es como un saludo de despedida, como una buena voluntad, pero hermano, eso no es solamente un dicho. Esas cosas que dice ese dicho existen. Y lo que dice es esto: el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. ¡Uy, qué cosa tremenda! El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios a la diestra del Padre, caminó por Jerusalén, por Judea, por Galilea, murió en la cruz, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre, pero ahí no termina. Es el mismo Cristo en vosotros, es el misterio. O sea, el Señor Jesucristo tiene que ser en nuestro espíritu. Para eso tenemos espíritu. Ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que es más clave que cualquier cosa. Si usted desconecta el aparato ahí, si no hay contacto, si no recibe la energía, se apaga. Se apaga la luz, se apaga el ventilador. Tiene que haber conexión. Y esa conexión es la fe. Cuando confiamos en Él, el que a mí viene. No es suficiente venir al retiro. Hay que venir al Señor Jesús. Inclusive no es suficiente llegar a la Biblia, gracias a Dios por la Biblia. Pero dice Jesús, vosotros vais a las Escrituras pensando tener en ellas la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Entonces a veces hacemos muchas cosas religiosas, a veces hasta nos volvemos cancheros, a veces cuántas veces tenemos que predicar el mismo mensaje, pero hay una manera como el mensaje puede ser nuevo, aunque lo tengas que predicar por enésima vez. El Señor Jesús
le reveló a Pablo lo que él escribe ahí en su carta a Timoteo y le dice: Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Cómo se guarda el depósito? La frescura del depósito. Por medio del Espíritu Santo, no por medio de la memoria. A veces no dependemos del Señor, sino de nuestra memoria, de nuestro bosquejo. Hay que dejarle al Señor mudarnos el mensaje, hay que dejarle. Si hacemos nosotros el bosquejo y el Espíritu del Señor nos lleva por otro lado, hay que ir por donde nos lleve el Señor, con tal que es el Señor, claro. Hay que estar mirando a ver quién es el que quiere dirigir las cosas, porque nosotros tenemos un solo Rey, que es el Señor. Pero el depósito que Dios nos entregó, que es una realidad espiritual, se mantiene mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la realidad de lo que habla la palabra del Señor. Y el Señor nos da es lo que la palabra dice y no solo las palabras. Si la palabra dice paz, pues nos da la palabra, pero nos da la paz también. Si nos dice amor, nos da la palabra amor, pero nos da también el amor. ¿Se da cuenta? Nos da la salvación. Dios nos dio a su Hijo, su Espíritu, su naturaleza, el fruto, los dones. Todo eso es realidad y quien lo hace realidad es el Espíritu. Y dice que el Espíritu es un don, no lo podemos comprar. ¿Cómo podemos recibir cada vez del Espíritu? Él dijo: venga a mí, el que a mí viene. Las Escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para recibir vida. Venga a mí, el que a mí viene. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces nosotros nos volvemos al tomacorrientes, que es el Señor Jesús. Él es el tomacorriente del cielo. Toda la potencia del cielo está ahí en el Señor. Venga mi Señor, nos agarramos del Señor. El que a mí viene, ahí hay toque. ¿Se da cuenta? Cuando hay toque, cuando hay contacto de fe, hay circulación de la vida. Esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyesen en Él. O sea, nosotros no dependemos ya de nuestra canchería. ¿Me entienden esa palabra? No somos cancheros. Dios nos guarde de ser cancheros. Dios diga: Señor, necesito que tú estés conmigo. Si no vas a ir conmigo, dijo Moisés, no nos saques de aquí, déjame aquí durmiendo la siesta, Señor. Necesito es de ti. Como Él quiera, no importa si nos da un poquito, nos da mucho, es cosa de Él. Lo importante, lo que queremos es a Él. Y eso lo sabe Él, si es de verdad o no, si es por amor a Él mismo, es para maquillarnos un poquito y ser los grandes predicadores. Eso sí sería necedad. Tenemos que venir al Señor para que el Señor nos ayude y para que el Señor haga su obra y el Señor le dé frescura, porque no es el ministerio de la letra, sino el del Espíritu, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida, y lo que a Él le importa es vivificar primero nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu es vivificado, la primera vez es regeneración, pero luego va pasando del espíritu a nuestra alma, a nuestros pensamientos, los va ordenando desde adentro para afuera. Entonces esa es ya la renovación del entendimiento que nos transforma. Dice: transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la renovación es cuando el Espíritu pasa de nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestra mente, y llega a ser el Espíritu de nuestra mente. Y después nos da el mismo sentir, y después también fortalece por gracia nuestra voluntad, y esa dirección que Él nos dio, Él nos conquista, y nosotros tenemos que pedirle: Señor, conquístame.
conquistan. Yo quiero ir contigo, yo quiero bailar el vals contigo, porque así es la novia. Se casan y bailan el vals y van juntitos para allá y juntitos para acá. No vamos a bailar pum, sino vals con el Señor. El pum es pura patada, uno contra el otro, como en las discotecas. Pero la iglesia baila es el vals. Va junto con el Señor. Amén. El vals, la novia. Entonces aquí vemos que el hombre debe comer del árbol de la vida. No es suficiente estar en nuestra naturalidad. En nuestra naturalidad no podemos cumplir con nuestra misión. Tenemos que comer del árbol de la vida por medio de la fe. El Señor debe ser nuestro alimento. No debemos acostumbrarnos a vivir lejos del Señor. Volvámonos, Señor. Sé nuestro refrigerio. Sé nuestra fortaleza. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto. Eso es lo principal. Que el Señor encienda el piloto de nuestro espíritu y nos dé un espíritu ferviente. Amén. Y ahora sí viene más adelante, no sé la hora, me perdonan, me avisan por favor que 10 minutos más. Bueno, entonces dice aquí esta parte. Ahora paso al 18. Al 18. Voy a tener que enfatizar la edificación más que la guerra. Pero de todas maneras usted ve la guerra en el árbol de la ciencia del bien y del mal y en la propaganda que le hace Satanás, la serpiente. Amén. Pero si comemos del de la vida ya estamos fuertecitos para decirle no a la serpiente. Pero si andamos distraídos como Eva por ahí, charlando donde no tenemos que charlar, el problema es que nos ponemos a charlar lo que no debiéramos. Entonces dice, y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Y este hombre es figura de Cristo. Dice, leíamos en Romanos que Adán es figura de aquel que había de venir. Entonces vamos a ver la figura de Cristo aquí en la historia de Adán. En el libro de las relaciones de Adán está la figura de Cristo. Así leía Pablo el Génesis. Él no veía solo la historia de Abraham y de Sara y de Agar y de Isaac y de Ismael. Él veía una alegoría en esa historia referida al antiguo pacto y al nuevo pacto. Eso veía Pablo cuando leía Génesis. Y veía a Cristo en Adán. Y veía a la iglesia en Eva. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Y por eso estuvo dispuesto a ir a la cruz, para no quedarse solo y que le sacaran la costilla con una lanza. Ahí no fue costilla sino sangre y agua, pero la figura era la costilla de Adán. Del costado salió sangre y agua para la redención, para la iglesia. Amén. Es una figura. Entonces, miren lo que dice acá. Vamos a ver si alcanzamos a terminar este pedacito. No es bueno que el hombre esté solo. Aleluya, miren quién es el que dice esto. Le haré. Así como dijo hagamos al hombre, ahora dice le haré. Mire quién es el que dice esto. Yahvé Elohim dijo le haré ayudadora idónea. Esa es la edificación. Ese es el cuerpo de Cristo. Le haré. Lo que Dios está haciendo es una esposa para su hijo. Dijo Jesús, había un rey, que es su padre, que quiso, ese es el propósito eterno de Dios, hacerle bodas a su hijo. Hacerle bodas a su hijo. ¿Para qué estamos aquí? Porque fuimos convocados para ser la esposa del hijo. Pero a ver, ¿de dónde sale esa esposa? A ver. Entonces dice aquí, primero, bueno, le trajo animales y todo eso, pero Adán no estaba contento. Bueno, gracias a Dios por todo, ¿no? La jirafa, todo, bonito.
Pero no era como él. No era como él. Para Adán no se halló aduna idónea para él. Oiga, ¿qué nos está revelando Dios del corazón de Cristo? Para Adán no se halló ayuda idónea para él en el resto de la creación. Aleluya. ¿Por qué Dios no descansó sino en el séptimo día? Porque Dios mismo cumple su palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay pecado solo de acción, sino de omisión. Y si Dios por el Espíritu y a través de Santiago nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿usted cree que Dios, pudiendo hacerlo mejor, descansaría sin hacerlo? Ya había hecho planetas, ya había hecho hasta serafines, querubines, los 24 ancianos, ángeles, multitudes y toda clase de maravillas, pero no había hecho nadie a su propia imagen. No puede hacer algo superior, porque lo superior es Él mismo. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se da cuenta? Y ahí recién, cuando lo hizo, descansó. Claro que después el diablo pensó que le había hecho una trampa, pero la trampa le salió fue al diablo. Sí, el hombre cayó, pecó, y el Señor, como decíamos, le sacó esa nueva carta. Ahora tengo otro trabajo, ahora voy a mostrarte. Para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder. Satanás, ¿tú no sabías que yo era salvador? ¿No sabías que yo soy restaurador? Que yo puedo edificar y cumplir lo que quiero por más diablo que haya. Y a propósito te di ventaja, vea. Ande primero y le dio permiso. ¿Usted cree que hubiera podido llegar al jardín si Dios no le da permiso? ¿Usted cree que Dios hubiera dejado ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, tan cerquitita el árbol de la vida, sin ninguna razón? Hermano, Dios es todopoderoso, Dios sabe lo que está haciendo. Creamos en Dios, confiemos en la victoria del Señor Jesús, confiemos en la provisión del Espíritu, confiemos en la suficiencia de la gracia. Amén. Él dijo, le haré ayudadora idónea. Aleluya. Y esa es la iglesia. Aleluya. Figurada en Eva, en la señora Adán. Amén. Entonces vino lo del sueño profundo y ahí tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, edificó, ahí es donde aparece, una mujer. Note, esta edificación solo puede provenir del elemento propio de Cristo. Lo que no sea de Cristo en nosotros, que sea solo mera cosa natural, es paja, heno, hojarasca, madera. La iglesia se edifica de lo que viene de Cristo, lo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que, hermanos, se nos acabaron las vacaciones. Ahora nos toca vivir en Cristo, porque ese es el verdadero descanso, es estar en Cristo. Amén. Y esa edificación es el cuerpo, en medio de la guerra. Satanás quiere decir que no es así, ninguno te ama, como en el caso de Job, etc. Pero hay que creer. Y entonces dice acá, dijo entonces Adán, porque el Señor se la trajo al hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es el versículo que usa Pablo en Efesios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Pablo estaba viendo el misterio de Cristo, la iglesia. Esa es la edificación de Dios. Amados, ¿qué vamos a edificar? ¿Y cómo lo vamos a edificar? El Señor dijo, le haré. Amén. Pero como les decía, nosotros tenemos que decir, hágase en mí, según tu palabra. Que Dios pueda contar con nosotros, porque nosotros podemos contar con Él. Nada le podemos añadir, no tenemos nada bueno que agregarle a Él, pero Él sí tiene muchas cosas buenas que agregarnos a nosotros. Vamos a parar aquí. Muchas gracias por su paciencia, hermano.